¿Qué tal, chicos? Buenos días, soy el profesor Martín y bueno, estoy cambiando el sistema en el cual nos vamos a estar comunicando a ver qué tal nos va. Hay que cambiar porque sé que se aburren. No me molesto, ¿no? Los entiendo. Vamos a empezar la clase, como siempre, conmigo, dándole las gracias a Diosito, ¿no? Le vamos a dar las gracias. ¿Por qué? Porque estamos vivos, porque estamos con nuestra familia, porque tenemos algo que comer. Le vamos a pedir al mismo tiempo que nos cuide a nosotros, cuide a nuestras familias, que, ¿no? Que ponga no, un plato de comida en las mesas de aquellas personas que más lo necesitan, sobre todo también en las nuestras. Bien, chicos, estamos trabajando ya Historia Universal. eh, Estamos hablando la clase pasada sobre la primera revolución industrial, ¿no? Habíamos un poco, vamos a hacer memoria, y dijimos que la primera revolución industrial empezaba en 1760 hasta 1850, y la de 1850 hasta mediados del siglo XX. Hablamos sobre los cambios económicos, hablamos sobre los cambios de producción, hablamos sobre los tipos de energía que se necesitaban, avances en la medicina, en la química, en las comunicaciones. Hablamos sobre los lugares en donde esta revolución se llevaba a cabo, ¿no? Hablamos de Inglaterra como el principal centro de difusión de la primera revolución industrial y cómo había hecho la revolución industrial a Inglaterra el país más importante de todo el mundo, ¿no? Hay un discurso que pronunció un primer ministro inglés, se llamaba Disraeli, ¿no? Esto lo va a pronunciar igual, no es en esa época, es un poco más adelante, pero para que vean el significado, ¿no? Disraeli decía, ni Alejandro Magno, ni Julio César, ni Napoleón Bonaparte, ¿no? Ni Carlomagno, ¿no? Los grandes, está hablando de los grandes conquistadores del mundo. Ninguno de ellos ha llevado por todos los continentes, por todos los océanos del mundo la imagen de su emperador y ha puesto como nosotros la imagen de la reina como la principal figura de todo el mundo. ¿No? Ese discurso lo pronuncia, recuerdo, frente al Parlamento de israelí, ¿no? Habla de la importancia de Inglaterra en el mundo. O no va a ser solo por la revolución industrial, pero Inglaterra le debe muchísimo a la revolución industrial el auge que va a tener. ¿No? Freud, el psicoanálisis también decía, ¿no? Eh, uno, un británico nunca tiene miedo en el mundo porque sabe que si algo le pasa, toda la flota inglesa vendrá a rescatarlo. Quizás estaba exagerando, ¿no? Pero era más o menos la autopercepción que tenían los británicos de sí mismos en el mundo, ¿no? Como que nadie los podía tocar porque su imperio era el más poderoso. Bien, vamos a ver ahora algunas cosas. Vamos, como les dije, quiero cambiar el sistema. Ustedes me dicen qué les parece. Quiero hacerlo más interactivo. Aparte necesito tiempo, porque vamos a empezar a trabajar exposiciones. Así voy a empezar a hacerlo con todo el colegio. Entonces necesito más tiempo. Vamos a ver si es que, cómo nos va. Ustedes me dicen qué tal les parece este sistema. ¿Ya? Quiero quiero ponerles una diapositiva, no diapositiva, lo que estamos trabajando, ¿no? Vamos a empezar con la introducción al tema. Bien, entonces estamos hablando sobre la segunda revolución industrial, que es la clase del día de hoy, ¿no? Desde 1850, recordemos, como le había dicho en la introducción, la primera es desde 1760 hasta 1850, la segunda revolución va a durar desde 1850 hasta mediados del siglo XX. La expansión industrial entró en una nueva etapa que se conoce como la segunda revolución industrial. Esta fase vino marcada por la aparición de nuevas fuentes de energía que generaron
nuevas industrias, así como por la transformación de transportes y comunicaciones, ¿no? Quiero que vean ahora, tengo un cuadrito que quiero que vean para que comparemos la primera con la segunda revolución industrial, ¿no? Ahí están las dos, que vamos a ver los principales ítems que tiene cada uno de ellos, ¿no? Habíamos dicho que en la primera revolución industrial, la principal fuente de energía era el carbón y las máquinas de vapor. La fuente de energía en la segunda revolución va a pasar a ser la electricidad, el petróleo ya no va a ser la máquina de vapor, sino el motor de combustión. Ahora vamos a verlos por qué. Después, en la primera revolución industrial, hablamos sobre los textiles y también la siderurgia, ¿no? Pero en la segunda revolución industrial, la siderúrgica va a ser mucho más fuerte, sobre todo con el convertidor Bessemer y la eléctrica con transporte de tranvías y comunicaciones de radio. En el país hegemónico, ¿no? En la primera revolución industrial, Inglaterra. El país hegemónico no es que solamente sean en estos lugares, vamos a también encontrar en Bélgica, vamos a encontrar en Japón, vamos a verlos ahora. Pero los países hegemónicos en la segunda revolución industrial, Alemania y Estados Unidos. El medio de transporte, lo vimos también, el ferrocarril y a vapor por los canales, ¿no? Perdón, el ferrocarril y el barco de vapor para que transite por canales. Me ha corrido ahí el texto. Y en cambio, en la segunda revolución industrial, el avión iba a ser el automóvil. El tipo de empresa, en la primera revolución, la fábrica. Y en la segunda, el trust, el charter, el holding, también los vamos a ver, no se preocupen, qué consiste cada uno de ellos. La forma de trabajo, división de trabajo, ¿no? Lo que les hablaba sobre este concepto que decía Adam Smith, el ejemplo que les daba sobre el alfiler, ¿no? Si una persona quería ponerse a hacer, eso lo dice el mismo Adam Smith en el libro La riqueza de las naciones, ¿ah? Si una persona quiere ponerse a fabricar alfileres, por todo el procedimiento que causa hacer alfileres, haría 20 al día. En cambio, si se divide el trabajo y que cada una persona haga algo específico para que se acelere este trabajo, 10 personas no harían 20, sino harían 20.000. Entonces, esta forma de trabajo va a ser mucho más productiva el resultado que van a tener, ¿no? Eso es en la primera revolución industrial. En cambio, en la segunda revolución industrial vamos a tener el taylorismo y el fordismo, que también ahora le voy a explicar lo que es cuando veamos el texto en profundidad. Pero lo que quiero es que vean las diferencias, ¿no? Acá les estoy colocando las dos enfrentadas para que con esto podamos entender cuáles son las mayores diferencias entre una y otra. Bien, regresamos al texto. Las nuevas fuentes de energía, ¿no? Las nuevas fuentes de energía van a ser el petróleo y la electricidad. El petróleo, a mediados del siglo XIX, el petróleo comenzó a ganar importancia gracias a su aplicación como fuente de calor y de iluminación. El despegue definitivo de esta industria fue en los últimos años del siglo XIX, cuando la invención de los motores a explosión convirtieron el petróleo en su principal fuente de energía. Eso es lo que justamente le ponía en el texto, ¿no? Si bien es cierto, este convertidor, ¿no? El petróleo, el motor de combustión, se va a convertir en la principal fuente por la cual las empresas van a poder, el petróleo se va a convertir en la fuente de energía por la cual va a permitir que todo lo que esté relacionado con los grandes inventos que se van a hacer puedan funcionar. El auto, el avión, el barco, todo va a empezar a funcionar a partir del petróleo. ¿Qué es el petróleo? Si lo saben, ¿no? El juguito de dinosaurio. La electricidad. Después de la aparición del petróleo, la electricidad llegó con la invención del dínamo.
el primer generador del uso industrial. Eso fue lo que les puse, ¿no? Posteriores innovaciones permitieron el uso generalizado de la nueva energía, no solo en la industria, sino también en los hogares, las telecomunicaciones, los transportes o las actividades de ocios, entre otras. Entonces, si bien es cierto, en la primera revolución industrial en Inglaterra, el carbón va a ser el elemento base para que la industria pueda funcionar, en esta segunda revolución industrial se va a cambiar hacia el petróleo y la electricidad, ¿no? La industria metalúrgica y la industria química. Una de las principales características de la revolución industrial fue la diversificación de los sectores, productivos gracias a la aparición de nuevas industrias, sobre todo entre las que van a destacar la industria química y la industria de los metales. Se registraron numerosas patentes relacionadas con la química que tuvieron enorme repercusión en el mundo industrial. Más adelante vendría la fabricación masiva de productos farmacéuticos, fibras sintéticas, refrigerantes, abonos minerales, explosivos. Sí, sí, en la primera revolución lo principal fue, sobre todo para promover el crecimiento demográfico, los avances en medicina. En la segunda revolución van a ser los avances en la química, la industria de los metales, ¿no? También esa es otra de las industrias que van a destacar. Gracias al desarrollo de la industria química, la industria siderúrgica se va a expandir y va a traer nuevas invenciones. El acero, la aleación entre hierro y pequeñas cantidades de carbono que le dan dureza, elasticidad y resistencia se van a convertir en material idóneo para la fabricación de infraestructura, maquinaria y métodos de transporte, ¿no? No tan solo esto, porque las ciudades se van a construir a partir de acero. Nueva York, ¿no? Nueva York es una ciudad que todos los edificios están hechos a partir de acero, porque es más plástico, porque es mucho más resistente, mucho menos pesado. Entonces el acero, perdón, va a ser el elemento que va a permitir la proliferación, la industria, ¿no? Imagínense un barco de madera y compárenlo con un barco de acero. ¿Cuál va a ser más resistente? El acero es una aleación mucho más resistente, ¿no? Entonces, miren, quiero que veamos otro documento que acá les tengo, acá les puse, ¿no? La segunda revolución industrial. Entonces, nuevos sectores industriales, el químico, el eléctrico y el petrolero. Las fuentes de energía, el petróleo y la electricidad. Los nuevos materiales van a ser más ligeros, el acero, ¿no? Más resistente, nuevas relaciones y productos sintéticos. Todos estos elementos van a dar profundas transformaciones. ¿Cuáles van a ser las transformaciones? El sistema económico también va a cambiar, ¿no? El capitalismo monopolista. Ya no era este capitalismo en donde pequeñas empresas están luchando para que el consumidor final se beneficie, sino grandes empresas que empiezan a comprar unas a otras para que el capital se vuelva cada vez mayor, ¿no? Concentración de empresas, nuevos mercados, necesidad de nuevos mercados, se empieza a ampliar el mundo, ¿no? Como hay mayor cantidad de producción, se necesita mayor cantidad de compradores. Entonces, a la fuerza se tienen que empezar a abrir mercados en el Asia, en América Latina, ¿no? ¿No? En el África todavía no, pero sobre todo en Asia y en América Latina. Necesidad de nuevas materias primas. Si habíamos visto, por ejemplo, que en la primera revolución industrial nosotros figurábamos con el guano de las islas, ahora ya no es necesario ni siquiera el guano de las islas. Hay fertilizantes sintéticos por el asunto de los nuevos sectores industriales que se van a realizar. El guano de las islas va a ser desechado, ya no va a ser importante. Entonces, otras nuevas materias primas, ¿no? El cobre, ¿no? Para la fabricación de elementos de conducción, minerales, sobre todo minerales. Avance de la ciencia y la técnica, inventos, lo vamos a verlos ahora, el Fordismo, el Taylorismo,
nuevas teorías y nuevas técnicas. Nuevas formas de expresión artísticas, eso también lo vamos a ver, pero más adelante. El impresionismo y la arquitectura de acero y hormigón, lo que les decía hace un momento. En América Latina, en Nueva York, todos esos edificios enormes, ¿no? Los rascacielos. Pero en América Latina hay una corriente de arte bien interesante, que se llama brutalismo, que es se llama brutalismo porque no porque sean brutos, sino que el concreto, ¿no? El concreto bruto está expuesto, que se construye a partir también de acero y de concreto. Entonces, estas arquitecturas de acero y hormigón van a empezar ahí. Cambios en las ciudades, la gente, habíamos dicho, se empiezan a crecer más las ciudades, se empieza a haber migración interna, ensanches, reformas interiores, más altura, ¿no? Las calles se empiezan a ampliar, se empieza a construir hacia arriba, las ciudades ya no son horizontales, sino son verticales, ¿no? Estas es las principales características de la revolución industrial. Vamos a regresar al texto para ver el Taylorismo y el Fordismo. Nuevas fórmulas de producción. La Ford, aquí estamos, ¿no? La Ford Company, la Ford Motor Company fue pionera en la implementación de una nueva fórmula de producción conocida como Fordismo. Henry Ford había hecho construir una gran fábrica en la que puso en marcha la cadena de montaje para hacer posible la fabricación masiva. Y algunos años antes, Frederick Taylor había empezado a desarrollar un método al que llamó Administración Científica del Trabajo, conocida como Taylorismo. El objetivo era reducir los costes de producción y aumentar los beneficios empresariales. Para ello procuraba el aumento continuo de la producción mediante la eliminación de movimientos inútiles y a través del control del tiempo necesario para realizar cada tarea. El Taylorismo y el Fordismo transformaron las bases productivas de la forma en cómo se trabajaba en las fábricas. Se buscaba principalmente reducir los costos de producción, ¿no? Había que, todo era más rápido, lo que les decía que se hacía en la primera, el ejemplo que les daba al inicio, de lo que decía Adam Smith en La riqueza de las naciones, sobre la fabricación de un alfiler, va a ser llevado al extremo por Henry Ford y Frederick Taylor, en el sentido de que van a convertirlo, pero ya a gran escala y a productos mucho más elaborados. Pero eso también tiene una serie de problemas. Quiero que vean un video que es de Charles Chaplin. Ojalá que no me lo saque en YouTube cuando lo quiera poner para grabarlo en YouTube, que está buenísimo. Charles Chaplin hace una crítica a este sistema. Atención, capataz. Acuda al banco 5. Compruebe el ritmo de producción. La cadena va con retraso, banco 5. Atención, capataz. Mac, sección 5, aumente velocidad a 4.7.
Feeling so sexy, feeling so sexy. Bien, eso es la crítica que hace Charles Chaplin sobre lo que va a ser este modelo de producción que se va a llamar el Fordismo y el Taylorismo, que si bien es cierto, es más eficiente, más rápido, también va a tener estos problemas que deshumaniza al hombre. Le comparto ese video, dura 3 minutos, no creo que se hayan aburrido, porque es genial, ¿no? Charles Chaplin lo retrata de una manera bien interesante, una crítica social. Crítica al sistema. El hombre lo único que hace es mover un ganchito como si fuera él una máquina. Y en ese momento en el cual entra dentro de los engranajes, él se vuelve una máquina. Eso es lo que está diciendo Charles Chaplin. Está haciendo una crítica social a este sistema que es eficiente, le dio riqueza, ¿no? Y que eso no se puede negar, pero también tiene cosas negativas, ¿no? Imagínate estar ahí todo el día, te vuelves loco, ¿no? Entonces pero como les digo, ¿no? Este sistema es el cual le va a permitir a estos países ser muy ricos, pero también tiene cosas terribles, ¿no? Sobre todo para las poblaciones que tenían que hacer este trabajo mecanizado. Las innovaciones en las comunicaciones y el transporte. En la segunda mitad del siglo XIX se inventaron nuevos medios de comunicación que darían pie a una radical transformación de la sociedad. ¿Cuáles van a ser estos inventos? El telégrafo, el teléfono, la radio y el cine. Asimismo se dio la expansión definitiva al ferrocarril, la navegación de vapor, pero también van a aparecer nuevos medios de transporte, como el tranvía, el automóvil y el avión, que es el cuadrito que les enseñaba comparándolo primera y segunda revolución industrial. El ferrocarril prosiguió su expansión por nuevos territorios como Rusia, Canadá, Estados Unidos y Latinoamérica. Además, la electricidad va a permitir la construcción de líneas ferroviarias electrificadas, como tranvías urbanas, ferrocarriles subterráneos, en ciudades como Londres y Nueva York. Miren, la época nosotros recién estamos construyendo nuestro metro, ¿no? Que le llamamos así, subterráneo, tren subterráneo. En la navegación marítima triunfó definitivamente el barco de vapor. Los nuevos buques de hierro y acero, impulsados por potentes motores, reemplazaron a los veleros. Un gran avance fue la inauguración del Canal de Panamá en 1914, que conecta los océanos Atlántico y Pacífico.
La gran expansión del automóvil se produjo a partir del invento del coche utilitario por Henry Ford, que originó el desarrollo de la industria automotriz. La aviación tuvo sus primeros avances. El primer vuelo a motor fue realizado por los hermanos Wright en 1903. ¿No? Miren, inventos, el avión, el automóvil, el canal de Panamá, nuevos barcos. Es una época en la cual, previo a esto, nosotros a partir de esta época reconoceríamos cualquier lugar. Si pudiéramos viajar al pasado, reconoceríamos el mundo a partir de esta época, pero previo a esto, todo nos parecería otro mundo, ¿no? Porque estamos acostumbrados a todo lo que produce estas innovaciones tecnológicas. Pero también va a haber un cambio, como les ponía en el texto, un cambio del capitalismo monopólico u oligopólico, ¿no? Era lo que les había puesto en el texto. Ya no es este capitalismo que compite, sino es un capitalismo que devora. Entre los siglos XIX y XX, la expansión del capitalismo fomentó que un reducido número de compañías concentre determinadas actividades económicas. Eso es un oligopolio. Cemento, comunicaciones, petróleos, entre otras. Esta concentración implicó que dichas empresas tuvieran el control de una actividad económica. De este modo, la asociación de capitales llevó a que un producto o un servicio estuviera en manos de una sola empresa. Eso recibe el nombre de monopolio o oligopolio. Si es una sola empresa, es monopolio. Si es un pequeño grupo que concertan precios inclusives, oligopolio. Y era opuesto a la concepción de libre mercado propuesto por el liberalismo económico. Es decir, el capitalismo ya no se transforma en lo cual el mismo Adam Smith había propuesto como un ideal, ¿no? Donde el que se el que se beneficiaba era el consumidor final, sino aquí el único que se está beneficiando son las personas que concentran todo el capital, todo el poder. El monopolio y el oligopolio van en contra de los consumidores, porque dichas empresas pueden vender sus bienes o servicios a precios mayores que si estuvieran bajo un régimen de libre mercado. Por esa razón, en algunos países como en Estados Unidos, se van a dar leyes antimonopolio. Ahora, la difusión de la revolución industrial. Tengo otro mapita que quiero que vean. En este mapita está, sobre todo acá Europa, ¿no? ¿Cómo es que se va a difundir la revolución industrial en Europa? Miren, va a empezar aquí en la isla de Inglaterra, en el siglo XVIII, el inicio de la revolución industrial, 1760, eso ya lo vimos la vez pasada. Acá está la leyenda, ¿no? Las regiones que se van a industrializar, el área de concentración industrial hacia mediados del siglo XIX, fecha que llega la revolución industrial. Miren, no a toda Europa llega por igual. Mira, Rusia, fines del siglo XIX, ¿no? El este de Europa, mediados del siglo XIX. A España, miren la fecha, finales del siglo XIX, ¿no? Suecia, Noruega, finales del siglo XIX. En cambio, en otros lugares fueron más temprano. Por ejemplo, Bélgica, acá está Bélgica, principios del siglo XIX, ¿no? Esta es la parte de Francia, principios del siglo XIX, Italia, ¿no? Mediados del siglo XIX, este es Austria, principios del siglo XIX, ¿no? Entonces, aquí, esta parte de acá es Europa, es Alemania. Entonces, las principales centros, miren acá, minería, siderurgia y textil. Inglaterra, vemos que todo está en Inglaterra, pero al mismo tiempo, miren, Francia llega tarde, ¿no? Esta parte de acá es Alemania, Colonia, Stuttgart, Leipzig, Dortmund, ¿no? Esta parte, Bruselas en Holanda, en Bélgica, perdón, toda esta parte se industrializa rápidamente. El norte de Italia, Turín, el sur de Francia, igual llega tarde, pero miren, todo está sobre todo Inglaterra y Alemania. Si tuviéramos el mapita, no lo conseguí, perdón,
el mapita de Estados Unidos, también veríamos algo así, sobre todo en las costas. En la costa oeste y en la costa este van a estar todas las principales industrias, ¿no? A ver, ahora vamos a ver el texto de la difusión de la Revolución Industrial. Bien, la Revolución Industrial se extendió durante el siglo XIX a otros países como Francia, Prusia, que es Alemania, Estados Unidos y Japón. El impacto de la Revolución Industrial afectó de diferente manera a todos los países. Además, en un mismo país hubo regiones industrializadas, mientras otras seguían viviendo bajo modelos preindustriales. Francia. La Revolución Francesa de 1789, eso lo vimos el año pasado, ¿lo recuerdan? Permitió un orden jurídico favorable al capitalismo. Sin embargo, la inestabilidad política como consecuencia de la guerra napoleónica y la restauración retrasaron la industrialización hasta la década de 1830. A diferencia de otros países europeos, Francia carecía de minas de carbón. Por ello se vieron obligados a importar dicho material. El desarrollo industrial francés se intensificó a partir de 1847, mediados del siglo XIX, lo que veíamos en el mapa. La producción textil se localizó en Calais, en Calois, perdón, Bolonia y Alsacia. Eso, recuerden los nombres porque hasta los vamos a ver hasta la Primera Guerra Mundial, Alsacia y Lorena. En cambio, la producción de acero sufrió un duro revés con la pérdida de Alsacia y Lorena durante la Guerra Franco-Prusiana en 1870. Para entender las guerras mundiales tenemos que entender la revolución industrial y el colonialismo. A la par de los sectores financieros, ferroviarios y metalúrgicos, tuvieron un rol importante en el desarrollo económico de Francia. Francia, al igual que Gran Bretaña, tuvo una expansión colonial importante en África y en Asia, regiones donde buscaban tener el control de los mercados y el acceso a materias primas. Vamos a ver también, tenemos que entrar a los que son los temas de colonialismo y cómo va a afectar eso también como un antecedente a la Primera Guerra Mundial. Eso es en el caso de Francia. Las regiones, por qué ingresa tarde, la Revolución Francesa, todo lo que vimos el año pasado, la restauración monárquica, todo eso ya lo conocemos. Pero tenemos que entender por qué Francia ingresa mucho después que Inglaterra. Los grandes protagonistas de la Segunda Revolución Industrial va a ser Alemania y Estados Unidos. ¿No? Bélgica, desde su independencia nacional de los Países Bajos en 1831, la industrialización belga estuvo dominada por la intervención estatal, que llegó a financiar y explotar una estratégica red ferroviaria conectada con Francia y Alemania. Se encontraba en el medio, una posición estratégica para este tipo de eventos. Los sectores más desarrollados de Bélgica fueron minería, gracias a la abundancia de materia prima como el carbón y el hierro. Entonces, por el motivo por el cual Bélgica va a tener una importancia muy importante. Después, Alemania. La Confederación Germánica estaba compuesta por 39 estados. La ausencia de un espacio económico común dificultaba la expansión económica e industrial, por lo que en 1834 se va a crear la Zollverein, ¿no? La Unión Aduanera, que al permitir la eliminación de aduanas interiores, fomentó el desarrollo industrial. La Zollverein va a ser el primer antecedente para entender la unificación alemana. Alemania era un montón de ciudades-estados. Recién se va a unificar, también lo vamos a ver, antes de las guerras mundiales. La abundancia de hierro y carbón en zonas como la cuenca del río Ruhr y de Silesia relanzaron la siderurgia, animada por la rápida expansión del ferrocarril y por un dinámico sector textil. A pesar del retraso inicial, en 1890 Alemania era ya la primera potencia industrial de Europa, ¿no? Alemania enseguidita se va a poner las pilas y van a avanzar hasta el día de hoy, ¿no? Siempre hablamos de los coches alemanes. BMW, ¿de dónde es? Alemán. Mercedes-Benz, ¿de dónde es? Alemán.
Volkswagen, ¿de dónde es? Alemán. La industria alemana es de calidad y de renombre en todo el mundo. ¿Desde cuándo? A partir de este momento. Japón. Japón también en el Asia. Como vemos, no es tan solo Europa. Tenemos el ejemplo de Japón y Estados Unidos. La restauración Meiji, 1866-1869, va a ser, la restauración Meiji es un periodo, ¿no? Va a ser el inicio de la transformación de Japón a través de una serie de reformas dirigidas por el emperador Mitsuhito. Esta reforma permitiría la apertura comercial de Japón a los mercados europeos, especialmente norteamericanos. A la par, la industria textil, ferroviaria, militar alcanzó un importante desarrollo frente a sus pares de Oriente. Eso quedaría demostrado con las victorias militares japonesas frente a China y a Rusia. Bajo estas condiciones nacería el Japón moderno de la mano del desarrollo capitalista, pero a diferencia del modelo europeo, la presencia estatal fue fundamental y la abolición de los antiguos privilegios permitió que el Estado asuma el poder político del país, ¿no? Entonces podemos ir entendiendo también cómo es que se van avanzando las principales potencias. Miren a Japón. El tamaño que tiene Rusia, Japón le va a vencer en una guerra en 1905, ¿no? Claro, 1800, no, perdón, fines del siglo XIX va a ser la guerra contra Rusia, y también le va a hacer a la guerra, se va a anexar la Manchuria, ¿no? Estados Unidos, el espíritu empresarial, Estados Unidos, ¿no? Ese es lo que más se resalta, el espíritu empresarial de los americanos. Ha sido una constante en su historia. En la segunda mitad del siglo XIX, gracias al carbón, la producción de siderurgias y ferroviarias experimentaron un rápido crecimiento. Por otro lado, hubo una fuerte expansión de la industria textil en Nueva Inglaterra. Posteriormente, una industria de producción industrial bajo los modelos de Taylor y Ford. La industria del automóvil simboliza estos cambios con la codicia de compañías que buscaron crear monopolios económicos como la del empresario Rockefeller y su compañía de petróleo, la Standard Oil. Va a ser la empresa más grande del mundo, ¿no? Hasta esta época, miren, y él era un pobre diablo y se va a convertir en uno de el hombre más rico del mundo. Así va a llegar su fortuna. El costo, ese es el sueño americano. El costo social del crecimiento de los Estados Unidos fue inmenso. Las plantaciones de algodón tuvieron una mano de obra esclava hasta el fin de la Guerra de Secesión. La expansión al oeste también tuvo sus costos sociales. Los indígenas de la llanura fueron casi aniquilados. A esto se sumó la situación de los inmigrantes chinos que tuvieron que soportar terribles condiciones laborales durante la construcción de los ferrocarriles que tenía como fin unir la costa de oeste a oeste. Se construye. La revolución industrial va a permitir, entre otras cosas, la construcción de toda la potencia americana tal y como la conocemos hoy, ¿no? Ahí están. Este es el cuadrito de resumen, las consecuencias de la revolución industrial, comerciales, económicas y sociales. Eso era todo lo que tenía que enseñarles y eso es todo lo que les había separado. Bien, chicos, esto es el tema de hoy. Ustedes ya saben qué es lo que tienen que hacer. Me dicen, ¿qué les pareció? ¿Volvemos a lo mismo o seguimos así? Vayan preparándose porque tenemos que hacer exposiciones, ¿no? Si no me dicen el tema, se los doy yo. Tengan un buen día, chicos. Estoy pensando en ustedes. Les mando un abrazo fuerte. Chau.